Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía, como siempre. Estamos en Entre Líneas, en el programa de hoy. Entre otras cosas, vamos a averiguar cuál es la postura del PIT-CNT luego de estos dimes y diretes que hay en el gobierno actual y en el anterior. A propósito de este famoso tratado de servicios, el TISA, lo que dijo el ex canciller, actual senador y futuro secretario general de la OEA, Luis Almagro, esta discusión pública que ha tenido con la Central de Trabajadores, lo que dijo el presidente actual de la República, el doctor Tabaré Vázquez, en la sesión pública del Consejo de Ministros, en lo previo, en la conferencia de prensa, señalando que hay una emisaria del gobierno en Roma por estas horas intentando averiguar, informarse aspectos del tratado. ¿Cómo ha caído esto en el PIT-CNT? ¿Qué tratamiento le ha dado la central? Y a futuro, por ejemplo, ¿formará parte de la proclama del próximo 1 de mayo? Bueno, aspectos que conversaremos en instantes nada más con uno de los encargados de la central, uno de sus secretarios, con Marcelo Abdala. En segundos conversamos con él. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo rápidamente. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches para todos los televidentes. Tema central, tema educación y presupuesto. ¿Cuál es la postura de la Universidad de la República, de la UDELAR, frente al lineamiento presupuestal que se comienza a trabajar? ¿Qué ha pasado con el Hospital de Clínicas? ¿Cuál es la postura del rector Marcarián respecto a cuál debe ser el rol y el futuro del Hospital de Clínicas? Y esa contraposición clara que ha surgido en estos días con la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Todos esos temas que vamos a estar desmenuzando con el rector Marcarián. Bien, ¿y qué pasa con el Clínicas, si se incorpora o no efectivamente al sistema integrado de salud? ¿Cuál es la opinión del rector y sobre todo el presupuesto, estas negociaciones con el equipo económico, en qué están? Lo vamos a averiguar dentro de un ratito también con el rector de la UDELAR. Saludo también a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Vamos a hablar de la inclusión financiera y las cosas que van a pasar este año. Atención, porque hay muchísimas operativas de la vida diaria, cuestiones económicas que son normales para la gente, que este año van a tener cambios sustanciales. Por ejemplo, vamos a tener ya empresas que presten la posibilidad de dar servicio de tarjetas prepagas o tarjetas de débito que no sean bancos. Esto es lo primero. Después, ¿qué va a pasar? Va a estar ya corriendo la obligación de que los sueldos se cobren a través de un cajero o una cuenta bancaria, cuando en 2017 sea obligatorio finalmente, y ya comienza el sistema a partir de este año. Y además, a fin de año, tenemos alquileres y grandes transacciones como compra de autos o de casas, también con la obligación de ser pagos a través de instrumentos electrónicos o transferencias. Todo esto lo estaremos desarrollando porque la ley de inclusión financiera tiene plazos que ya están corriendo y que se dieron a conocer en las últimas horas. Bien, y por supuesto que seguiremos hablando a propósito de la campaña de cara a las próximas departamentales que se vivirán dentro de pocas semanas, ya el próximo 10 de mayo. Pero ahora, si me acompañan, ya con muchísimo gusto, vamos a recibir a uno de los coordinadores de la central sindical de nuestro país, Marcelo Abdala. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Bueno, ¿cómo está la relación ahora con el ex canciller Luis Almagro? Pienso que es una relación correcta. En general, el movimiento sindical ha visto con buenos ojos una línea de inserción internacional que promovió el país bajo el gobierno de Mujica, que en forma notoria fue una línea pro América Latina, que de alguna manera es la visión que tiene nuestra central desde el punto de vista de la inserción internacional del país. Nosotros siempre sostenemos que la línea de inserción internacional del país es la otra cara de la moneda de la estrategia general de desarrollo productivo y social de la nación. Nosotros somos un país dependiente, históricamente nos hemos articulado al mercado mundial capitalista siempre al tono o al ritmo que iba imponiendo la potencia de turno. Desde los albores de nuestra historia hasta nuestras propias vías de comunicación hablan de un modelo agroexportación que le era conveniente en su momento a la industrialización británica. Y sostenemos que si queremos impulsar una matriz productiva más compleja, más, digamos, rica en contenido tecnológico y en puestos de trabajo de calidad, con un sentido de agregar valor a nuestras materias primas, pero también promover la industrialización del país, es muy difícil que Uruguay, por su tamaño, que es un 0,01 del Producto Bruto Interno del Mercosur, que apenas es el 4% del Producto Bruto Interno Mundial, pueda organizar una relación unilateral entre Uruguay y Estados Unidos o Uruguay y la Unión Europea
O diría lo mismo entre Uruguay y China, que nos conviene a nosotros agruparnos con los países similares, de una estructura productiva similar, y negociar colectivamente entre América Latina con esas potencias. Esa ha sido la posición histórica y nosotros vemos que durante el gobierno pasado se defendió una línea de esta naturaleza. Por eso nos asombra tanto lo del TISA, digamos, ¿no? Porque no, en realidad es un movimiento disonante con la línea de inserción internacional que se promovió durante todo el periodo pasado. ¿Y qué interpretación entonces, teniendo en cuenta esa sorpresa, hacen de la salida pública de Almagro? Yo creo que él comete un error, porque nuestra central se enteró de las negociaciones vinculadas al TISA en los meses de septiembre y octubre por una Organización Internacional de los Trabajadores de los Servicios Públicos, la ISP. Estuvimos buscando además lo que iba de alguna manera difundiendo Wikileaks, que documentos que son secretos los difunde para el conocimiento público. A partir de allí el secretariado resuelve una visión crítica del TISA y empieza a desarrollar algunos contactos para ver si nos podíamos enterar de primera mano por la Cancillería. El día 11 de diciembre del año pasado, la mesa representativa se declara en estado de alerta sobre la cuestión del TISA, lo considera inconveniente y nos encomienda tener reuniones con Almagro y con Nino Noboa. Almagro como ministro de Relaciones Exteriores saliente y Nino Noboa, porque ya se sabía que iba a ser él. Y el 6 de febrero enviamos el correo electrónico a que hace referencia Almagro, lo hicimos en conjunto con una organización amiga que se llama Redes Amigos de la Tierra, pero que si uno lo mira tiene alrededor de 12 puntos, son todos críticos del TISA y colocan los distintos fundamentos por los cuales la central considera que no es conveniente un acuerdo de ese tipo para Uruguay. Entonces, yo lo que quiero deslindar con mucha claridad es que una cosa que se desarrollen reuniones, en donde entre otras cosas nuestra central quería hacerse de la información, y otra cosa que esas reuniones impliquen una adhesión o una participación y menos un apoyo a una idea que rechazamos desde el principio. ¿Ustedes creen que Almagro utilizó de alguna manera ese encuentro y aseveró que ustedes de alguna manera compartían y estaban al tanto de las negociaciones? Además las fechas no mienten, porque nosotros tomamos una decisión contraria el 11 de diciembre, él hace referencia a un correo electrónico del 6 de febrero, que si uno lo mira además tiene todos los elementos que explican por qué nuestra central está en contra. Es más, en su punto 9 le solicita expresamente al gobierno que no avance en las negociaciones del TISA hasta tanto conocer expresamente, con texto en mano, dice el comunicado, cuáles son los acuerdos que ya se han alcanzado, porque esta ingeniería es tan perversa, digamos que la convoca a Estados Unidos para sus verdaderos buenos amigos, se establece que los países que ingresan a posteriori, Uruguay es uno de esos países que ingresan a posteriori, deben aceptar a priori los acuerdos que ya hicieron. Tiene una cláusula llamada la cláusula del trinquete, de que si se liberaliza un servicio público en determinado momento, luego no se puede volver a renacionalizar. Nosotros tenemos por un lado la concepción de que los servicios públicos son derechos humanos, que no deben estar ubicados en una lógica mercantilista y comercial, sino en clave de satisfacción de las necesidades del pueblo por parte del Estado. Pero además, si uno mira los documentos que están establecidos sobre los servicios financieros internacionales, sobre cómo se pretende liberalizar desregular y liberalizar la salud, la educación, bueno, es un escenario muy negativo. Siempre pensamos que cuando se relacionan países con una estructura económica y productiva tan desigual, eso tiende a exacerbar la desigualdad entre los países y preferimos que Uruguay, digamos, no participe. A nosotros se nos dice, no, estamos participando allí, tenemos la información de que Uruguay solicitó su ingreso en abril del año pasado, nosotros nos enteramos en septiembre, octubre, y se dice, bueno, veamos a ver si nosotros podemos dejar claro que hay una lista de excepciones que no queremos que se trate, la llamada lista negativa, pero en realidad nosotros somos muy escépticos de que Uruguay, con su tamaño, con su fuerza en el concierto internacional, pueda nada más y nada menos que convencer a Estados Unidos o a la Unión Europea que nuestros intereses ofensivos se satisfagan sin que se nos toque nada, digamos, que tiene que ver con la desregulación y la privatización. Y ahora la postura del presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, de alguna manera tranquiliza a la central sindical, en el sentido de que, bueno, que hay una emisaria en Roma recabando información para después eventualmente evaluar la alternativa de sumarse al TISA.
Fue lo que nos dijo el canciller actual hace 2 semanas, cuando nos reunimos con Rodolfo Nin Noboa, nos comentó que en estas semanas iba a haber una misión uruguaya para averiguar lo que era el TISA y que al regreso de la misión le iba a informar al PIT-CNT al detalle en qué andan esas tratativas. En realidad nosotros no nos tranquilizamos, preferimos tener una visión de alerta, una visión crítica, rigurosa. Acá el problema es los intereses del país y de su pueblo, no es que nosotros tengamos un capricho ideológico. Yo siempre digo, nosotros rechazamos en su momento un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Esto es peor que un TLC? Es lo mismo, nada más que en el plano de los servicios y que en vez de ser un mano a mano entre 2 países, hay un concierto alrededor de 52 países que están negociando estas cuestiones. Y no se puede tener una actitud tan angelical de pensar que atrás de estos acuerdos no están las grandes corporaciones transnacionales que evidentemente encuentran en un momento de crisis del capitalismo o pretenden encontrar en un momento de crisis del capitalismo espacios de alta rentabilidad. En sectores, si se refieren al agua, por ejemplo, está claramente desde un punto de vista constitucional que eso le compete al Estado. Las telecomunicaciones no son solamente un derecho humano, digamos, su democratización, sino que además son una plataforma para nuestro desarrollo. La energía, las compras públicas. Nosotros sostenemos que si se aplicara un sistema de compras públicas en nuestro país, se podían armar redes de proveedores nacionales que organicen a través de eso un aprendizaje tecnológico y luego se paren en la región y en el mundo. Bueno, todas esas cosas estarían cuestionadas con un tratado de esta modalidad, ¿no? ¿Fue demasiado angelical entonces Almagro cuando lo negoció, por ejemplo, en el 2013? Yo no quiero juzgar, digamos, actitudes, pero atrás de estas cosas siempre están las grandes corporaciones transnacionales. Yo diría, para ser claro y grueso, están los mismos que fundieron al planeta con la crisis del 2008, los grandes agentes del capital financiero que organizan, digamos, su desregulación, que luego es la responsable de las crisis, ¿no? Ahora, el PIT-CNT va a buscar, no digo acercamiento, pero sí un encuentro, por ejemplo, pienso con el MPP, el sector del Frente Amplio más ligado al expresidente de la República, teniendo en cuenta que el propio Mujica ha dicho que esta situación le llegó sobre el final a último momento en su gobierno y que por ahí puede haber esos ruidos en la comunicación. Yo creo que Mujica hizo un comentario en Tacuarembó, que es un comentario, me parece a mí, feliz, porque dijo, atrás del TISA están los Estados Unidos, que van en un proceso, digamos, yo diría imparable de declive económico con respecto al ascenso chino, y bueno, es notorio que aquí hay una, digamos, intención de la Unión Europea y de Estados Unidos de organizar un formato de acuerdo sin China, ¿no es cierto? Creo que de a poco las cosas se van a ver más claramente por parte de toda la gente de bien en este país, con independencia de los partidos políticos. Yo si en algo me pongo contento es que nuestro PIT-CNT, al plantear esta voz crítica, puso un tema en el tapete y se generó todo un debate público sobre una cosa que si no, tal vez hubiera quedado escondida hasta el final, ¿no? ¿Lo van a incorporar en la plataforma del discurso el 1 de mayo? Sin ninguna duda. Porque siempre el internacionalismo de los trabajadores y una línea, digamos, de propender a la unidad de los pueblos de América Latina para el propio desarrollo de nuestros pueblos, siempre ha sido parte de los planteos de la central y en este caso estoy seguro que va a estar presente, ¿no? Usted dijo en el comienzo de la entrevista que el PIT-CNT apoyó la línea de relacionamiento internacional del anterior gobierno, una visión pro América Latina. ¿Advierten que esa visión de alguna manera está cambiando o empieza a cambiar con la gestión de Tabaré Vázquez? Yo no sé, vamos a estar siguiendo de cerca, digamos. A mí me preocupa que se sostenga que Uruguay está quedando por fuera de los flujos de comercio internacional que presentan una densidad mayor entre aquellos países que tienen tratados de libre comercio y toda una red de tratados de libre comercio. ¿Por qué razón? Porque la economía mundial, una cosa que a veces en voz de los economistas aparece como muy compleja, al final de cuentas es la economía del dominio casi que unilateral de las grandes transnacionales. Desde el punto de vista del comercio internacional, las transnacionales controlan el 66% del comercio mundial. Evidentemente que en ese sentido hay un componente muy grande de comercio intraindustrial, hasta intrafirma, es decir, las propias firmas organizan la división del trabajo, el comercio es mucho más denso entre los países desarrollados entre sí que entre el comercio sur y norte. Y yo creo que el problema no es que el comercio se desarrolla mucho más
intensamente entre quienes tienen TLC, sino que efectivamente esta sociedad se desarrolla sobre la base del capitalismo desigual y que en aras de participar en los flujos de comercio a nosotros no nos convienen los TLC, porque justamente esas líneas de libre comercio nos ubican en un rol meramente proveedor de materias primas o productos intensos en recursos naturales. Fíjate que alrededor de un 80% de nuestras exportaciones son materias primas. Y si nosotros queremos diversificar la matriz productiva, ponernos, aunque sean algunos temas, en la punta de la actual trayectoria tecnológica, eso no es en relaciones con Estados Unidos, Europa o China. Eso es con los países de América Latina de desarrollar un camino, digamos, que nos beneficia a nosotros mismos. Por eso yo tengo una actitud, digamos, crítica en torno a esa visión. Y bueno, creo que el movimiento obrero va a estar atento a ese tema, ¿no? Y la última, un camino en medio sería, por ejemplo, lo que de alguna manera pretende el presidente de la República, lograr un entendimiento con Brasil para a su vez firmar un acuerdo finalmente con la Unión Europea. Si el Mercosur negocia en bloque con la Unión Europea, ahí nosotros nos hacemos de fuerzas un poco más vastas que las nuestras solas. El Mercosur, no solamente con Brasil. Yo creo que sería la integración regional. Yo, por otra parte, mirando el programa de gobierno actual, en ningún lado vi que allí estuviera escrita la cuestión del regionalismo abierto. Eso no existe en el programa. Porque algunos hablan un regionalismo abierto que es un poquito de cada cosa. Yo creo que el Mercosur tiene muchas fallas. No ha funcionado ni siquiera como una zona, digamos, como una unión aduanera, no ha funcionado. Es una unión aduanera incompleta y con muchas imperfecciones. Pero a mí me parece... esto es complejo, porque en el mundo de los negocios no hay trato idílico, digamos, ¿no? Pero que Uruguay debiera hacer un esfuerzo por relanzar el Mercosur, por fortalecerlo desde el punto de vista de la infraestructura común. Esto es muy importante porque son las carreteras, el ferrocarril, el desarrollo portuario simultáneo, la energía, las telecomunicaciones, y tratar de avanzar, aunque sea de menos a más, en la complementación productiva, intraindustrial, que nos genere a nosotros alguna posibilidad de desarrollo, ¿no? Hablando en plata, cortarse solo con Brasil para lograr un acuerdo con la Unión Europea no está dentro del esquema, o por lo menos de la propuesta de gobierno del Frente Amplio. Yo lo que no he visto, digamos, en todo el programa es el concepto de regionalismo abierto, que sería generar algún espacio de cierta integración, pero hasta ahí nomás en la región, y al mismo tiempo que Uruguay tenga el derecho a hacer TLCs con otros países. Eso yo no lo he visto. Bien, Abdala, gracias por acompañarnos. Un gusto como siempre. Bueno amigos, hacemos una primera pausa. Tras la misma nos detenemos en la realidad de la Universidad de la República. Presupuesto y qué va a pasar con el Hospital de Clínicas. Ya venimos. Ya no es